Bien, pues vamos a seguir adelante entonces con el estudio de las parábolas de Jesús y para eso vamos a orar primero, ¿sí? Gracias, Padre, porque de nuevo podemos abrir tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Y gracias también por estas parábolas que Jesús contó, que son tan importantes y aunque son historias y cuentos que él inventó, son palabra de Dios que nunca dejará de ser. Por eso queremos investigarla, queremos estudiarla y aplicarla a nuestras vidas. Bendícenos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a compartir con vosotros la pantalla para que podáis seguir un poquito. Bien, ya sabéis que estamos con estas parábolas de Jesús que son pequeñas historias, pero son grandes enseñanzas y de hecho cada vez que estamos meditando en ellas nos hace bien, ¿verdad? Así que vamos a ir adelante. Hemos estado viendo la primera parte de las parábolas de Jesús, donde hablábamos del comienzo del reino, como él era ese novio que venía a instaurar el reino, por lo menos de forma espiritual. Luego vimos las características también del reino, que las terminamos el martes pasado, donde veíamos cuáles son los requisitos para que los hombres, las mujeres puedan ser salvos y puedan entrar en el reino de los cielos. Y ahora lo que vamos a comenzar hoy, hasta el 19 de diciembre, si Dios quiere, que terminaremos ya las parábolas, pues es la consumación del reino. Lo que está haciendo Jesús es anunciar cómo se va a consumar el reino y qué es lo que va a pasar con los justos y con los malos. No es que estamos viendo de que el reino se consumó, sino simplemente lo que Jesús está anunciando, que muchas de esas cosas pues serán todavía eventos futuros que sucederán y que todavía ni siquiera nosotros 2000 años después hemos experimentado todavía. Así que vamos a seguir adelante con la parábola 28 y es la parábola que le vamos a titular Los viñadores o aquellos que trabajaban en la viña. Vamos para ello a irnos a Mateo capítulo 20, versículo 1. Mateo 21 y dice así la palabra de Dios. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, id también vosotros a trabajar en mi viñedo y os pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué habéis estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, id también vosotros a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso de trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bueno, esta parábola seguro que la conocéis y
es una parábola que está en el contexto de cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice que cumpla sus mandamientos, él dice que ya lo hizo desde su juventud, y entonces Jesús, conociendo el corazón de este hombre, le dice, bueno, te falta una cosa, y es vender todo lo que tienes y darlo a los pobres y luego seguirme. Y claro, este hombre, al tener tantas riquezas, pues se fue triste y no recibió a Jesús como Salvador. Entonces Jesús dice qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Y ahí es cuando Pedro le dice a Jesús, bueno, Señor, este joven pues no ha querido dejar sus bienes y sus comodidades para seguirte, pero nosotros sí que lo hemos dejado todo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Y Jesús le responde diciendo que ellos sí iban a tener muchas recompensas, o 100 veces más todavía, le dice, pero al mismo tiempo les dice esta parábola para que no haya orgullo en sus corazones. Jesús está diciendo tanto a Pedro como a los discípulos, cuidado, no penséis que vosotros, porque habéis dejado vuestros trabajos y habéis dejado la pesca y me habéis seguido para predicar el Evangelio, no vayáis por ahí pensando que vais a recibir grandes cosas, porque el reino de Dios no es como nosotros lo pensamos. Hay personas que creen que son los mejores y que van a recibir más que nadie y tal vez sea diferente cuando lleguemos a la presencia de Dios. Es por eso que Jesús cuenta esta parábola. Y está hablando ahí pues de algo muy común en esa época. Posiblemente esta parábola está contada en un momento donde podía ser septiembre, como es aquí también, en España, cuando ya las uvas están listas para ser cosechadas y entonces, pues de aquella lo que se hacía era trabajar al día. De hecho, aquí en gallego todavía antes se decía traballar o sornal, es decir, trabajar al día, recibir la paga de un día y con eso pues alimentarse, ¿no? O suplir las necesidades básicas. Entonces, en aquel momento era normal pues que un propietario de un viñedo grande saliese ya nada más el alba del día, iba allí a la plaza de la ciudad donde había personas esperando, porque allí iban ciertas personas a contratar a otros trabajadores para llevarlos a sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces, claro, este hombre dice que salió varias veces a diferentes horas. Cuando llega allí ya de madrugada o a las 6 7 de la mañana, pues ya contrata una serie de hombres para trabajar y así durante varias veces va saliendo para contratar a más personas. Y a los últimos los contrata prácticamente a las 5 de la tarde, es decir, una hora antes de que terminase el trabajo. Y ahí vemos, por tanto, cómo ese trabajo se remuneraba dándoles un denario al día, que era, digamos, la paga normal por un trabajo de 8 a 10 horas de trabajo. ¿Mm? Un denario era lo normal. Entonces encontramos que él contrató a trabajadores a diferentes horas. ¿Y qué pasaba? Que a las 6 de la tarde, que era cuando se ponía el sol, tenía el propietario que darles el pago a sus trabajadores. ¿Eh? Y claro, ¿qué sucede? Cuando todos empiezan a recibir el pago y el dueño dice que se les pague primero a los últimos en ser contratados, claro, ellos trabajaron más o menos una hora y se les pagó el jornal completo. Entonces los demás, que vieron que el señor estaba siendo tan generoso con ellos, dijeron, uff, entonces a nosotros, que llevamos todo el día, nos va a dar más, seguro. Pero no fue así. ¿Mm? Él no estaba siendo injusto con esas personas, pero estaba siendo justo con los últimos en escoger para trabajar, porque fue una decisión del propio empresario, ¿no? Ahora, el trabajador, estos que se empezaron a quejar, podían denunciar, pero no serviría de nada, porque el contrato era, bueno, venís a trabajar en la viña y yo os daré un denario. Y le dijeron que sí. Entonces era más luego lo que ellos se imaginaron que les podía dar que realmente lo que pasó. Lo que estaba sucediendo aquí era que
esas acusaciones de injusticia que escuchamos mucho en nuestro mundo y aún los escuchamos desde que somos niños o tenemos hijos hijos adolescentes y la frase típica de ellos es, esto es injusto. No, es injusto. Mira, ¿por qué a él le das esto? ¿Por qué? No, porque es injusto. Mira al profesor lo que me hizo, es injusto. Yo no merecía esta nota. No, pero yo fui aquí y mira qué injusto lo que me hicieron, porque me... Y entonces parece que, y es verdad, la vida es injusta. Pero Dios no es injusto. ¿M? Y estas personas están acusando de injusticia como un disfraz de envidia y avaricia, porque al final, ¿qué estaba sucediendo en los corazones de estas personas? Pues que tenían envidia y tenían frustración porque vieron que a los que trabajaron apenas una hora se les dio el mismo sueldo, el mismo jornal que a los que trabajaron todo el día, pasando trabajo, acarreando todo lo que tuvieron que acarrear y bajo un sol abrasador. Pero bueno, así es lo que quiso hacer ese dueño. Y la recompensa de Dios en el reino de los cielos va a ser algo así, como decíamos antes. Por eso Jesús termina la parábola diciendo que hay primeros, es decir, hay personas muy importantes en este mundo que parece que van a recibir grandes premios y recompensas y sin embargo van a ser los últimos. Porque no es la apariencia lo que cuenta en el reino de Dios, ni las posiciones de autoridad que tenemos a veces, sino el corazón. Por eso hay historias, ¿no? Como aquella historia de un gran predicador que había ganado miles de personas para Cristo y entonces cuando va al lado del Señor en el cielo y el Señor lo va a llevar a su mansión, pues dice, mira, tú has sido un gran predicador, has ganado miles de personas para Cristo, así que aquí está tu morada. Y claro, él vio que tenía una casita muy bonita, pero al lado de esa casita había una mansión tremenda, lujosa, vamos, que no se podía comparar a la suya. Y él dijo, Señor, pero si yo gané tantas personas para ti, hice tantas cosas y todo, ¿de quién es esta casa entonces? Y le dijo, pues esta casa es de esa viejecita, esa abuelita que estaba en tu iglesia y que continuamente, sin cesar, día y noche, oraba por ti. Bueno, esto es simplemente una historia, esto no nos lo dice la Biblia, pero está claro que en el cielo habrá sorpresas, tal vez para aquellos que creemos tener más y tendremos menos, y tal vez para otros que piensan no tener nada y resulta que por su fidelidad y por la gracia de Dios pues van a tener más. Aunque esto no significa que en el cielo vamos a tener envidia, ni vamos a tener celos unos de otros. Esto lo contamos así porque estamos usando un lenguaje humano y todavía somos humanos. Pero en el cielo, por más que uno tenga más, otro tenga menos, simplemente por el hecho de estar en el cielo, en la presencia de Dios, disfrutando de Cristo, eso ya va a ser el mayor regalo que es inmerecido para nosotros, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos pensando que la enseñanza de esta parábola es tú vive la vida y cuando te queden los últimos años o los últimos meses de vida, entonces luego sirve al Señor. Total, te va a dar lo mismo que a otros que estuvieron trabajando toda su vida para el Señor. No, no te equivoques, esta no es la enseñanza de la parábola. La enseñanza es que nunca es tarde para servir al Señor. Y al mismo tiempo, la enseñanza es que Dios es gracia y que Dios es bondad para todas las personas. De ahí que Jesús cuenta esta parábola, para enseñar allí a sus congéneres, a los discípulos y aun a los religiosos que no es lo que yo hago, no se trata de lo que yo soy, no se trata de mi posición económica, no se trata de las posesiones que tengo, se trata de Jesús, se trata de mi fidelidad porque lo que va a ser recompensado en la eternidad no va a ser el éxito en mi ministerio, sino la fidelidad en mi ministerio. Podemos estar viendo personas en otros países que ganan
miles de personas para Cristo, y a veces nos gustaría que esto en España también sucediera. Yo me acuerdo, creo que alguna vez os lo dije, cuando estuve en Argentina con Paula, con mi esposa, estuvimos estudiando allí y a veces íbamos de gira a otros países. Yo me acuerdo de estar, por ejemplo, en Paraguay, un lugar muy, muy abierto al Evangelio. Ir a predicar, por ejemplo, a un colegio infantil donde había por lo menos 800 niños. Y cuando tú hacías el llamado, después de presentar un musical evangelístico, hacías el llamado para quien quería recibir a Cristo, 400 manos se levantaban. Así, literalmente. No dábamos abasto, que éramos a lo mejor 30 o 40 personas evangelizando, luego, después del musical, hablando niño por niño, uno con el otro, no dábamos abasto para atender los cientos de niños que querían recibir a Cristo. Eso lo haces aquí y no es así. La gente es diferente. En España, en Europa, las personas son diferentes. Por eso que el Evangelio es el mismo y a veces no es siempre el éxito lo que va a ser recompensado en mi vida, sino la fidelidad. Y a veces es mucho más difícil estar predicando el Evangelio durante años sin temor, sin miedo y sin recibir a muchas personas de poder ver cómo creen en Cristo, pero eso a veces es más difícil que ver como en otros países que parece que la gente se convierte de una forma tan fácil sin hacer prácticamente nada. Pero es Dios quien juzgará eso y nosotros tenemos que predicar y servir al Señor donde Dios nos puso. Nosotros sembramos, otros riegan, pero el que da el crecimiento, como decía Pablo, es Dios. Por ello, tenemos que seguir confiando siempre en esa gracia del Señor. Y Jesús también comparte esta parábola porque hay los que piensan recibir más y los que piensan recibir menos. Y sin embargo, solo el Señor sabe cómo será esa recompensa. Dice Pablo en 1 Corintios 4, versículo 5, por lo tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, esperad hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. ¿Eh? Versículos muy bonitos que nos muestran que no debemos estar pensando que si este, que si el otro, que porque hace el otro, porque mira cómo hizo, porque yo hago mejor, pues dejemos que llegue el momento en el cual el Señor dará a cada uno su alabanza. Y, por supuesto, aplicar esta parábola pues puede ser muy sencillo, pero aplicarlo literalmente a mi vida puede ser muy difícil. Yo sirvo a Dios con quejas, por ejemplo, porque es fácil a veces estar en el ministerio y debido a problemas, a las personas, a circunstancias, a enfermedades, yo puedo caer en la queja, como estas personas de la parábola, que ven a otros prosperar y casi sin apenas hacer trabajo tienen toda una gran recompensa. Y esta gente se queja. Es una pregunta que me debo hacer. ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Lo estoy haciendo con quejas o lo estoy haciendo con gratitud? ¿Tengo celos o envidia de otros? Parece que otras personas hacen lo mismo que yo y parece que recogen más beneficios, espiritualmente hablando. Bueno, puede ser porque a lo mejor yo predico el Evangelio y no tengo el don de evangelista, y otros que tienen el don de evangelista, porque el Espíritu Santo se lo dio, tienen más fruto en su ministerio. Eso puede ser una de las razones. Entonces no tengo que tener envidia de otras personas por eso. Y con ese don, pues igual con otros dones. A otras personas se les da mejor tener misericordia, otras personas se les da mejor ofrendar. Y a veces no depende de que tengan más dinero que yo, sino porque tienen el don de ofrendar. Y así con cada cosa. Tengo que aprender cuál es el don que Dios me dio, como luego vamos a ver en otra parábola, y aprender a usarlo y a no compararme con otras personas. Eso lo vimos en algún momento cuando hablamos de que, como dice el apóstol Pablo, nosotros somos algún miembro en el cuerpo de Cristo. Y el ojo
necesita la oreja y la oreja necesita a la nariz y la nariz necesita el brazo y el brazo necesita el pie. Todos nos necesitamos y no podemos estar teniendo celos o envidias unos de otros, porque eso significa que no hemos descubierto el potencial que Dios nos dio para servirle. Y como última pregunta pongo aquí, ¿acaso el Señor no se merece que trabaje para Él, soportando el sol abrasador del día? ¿Por qué yo tengo a veces que cargar con enfermedades, con pruebas o con cosas que otros no cargan? ¿Qué pasa? ¿Que yo me merezco esto o no me lo merezco? ¿O el otro no se lo merece? No se trata de merecer, se trata de que Dios es soberano, de que Dios lo permite en nuestra vida. Y Él tiene un plan para cada vida, aunque a veces parece que Dios no es soberano en esta tierra. Aunque a veces parece que Dios, las miles de oraciones que se elevan ante Él, solo con un motivo, parece que no son respondidas. Parece que no son respondidas. Pero es que Dios es el soberano. Y aunque parece que no está obrando, Él está obrando siempre, ya desde antes de la fundación del mundo. Respuestas, preguntas que yo estoy haciendo ahora, Dios ya tenía las respuestas antes de fundar el mundo. Por eso, sea como sea y sea yo el trabajador que Dios haya escogido en una hora o en otra hora de la vida, todos nosotros vamos a recibir recompensas y tenemos que aprender a ser agradecidos por todo lo que Cristo hizo por nosotros. Él sí que tuvo que estar bajo el sol abrasador del día cuando estaba colgado en aquella cruz. Él sí que tuvo que estar allí 6 horas sufriendo como nadie sufrió jamás, no solo físicamente, sino espiritualmente, cargando con el pecado tuyo y el mío. Y cuando yo me comparo con eso, entonces mi ministerio, mi trabajo o la prueba o la cruz que tengo que llevar realmente son muy livianas. Porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Mm? Bueno, vamos a seguir adelante con otra parábola. Si os dais cuenta, muchas parábolas tienen que ver con el dinero, con los talentos, con los dones, con la administración de los bienes. ¿Os dais cuenta? Porque muchas de las enseñanzas de Jesús tenían que ver con la forma en la que las personas administran sus posesiones. ¿Vale? Y eso es muy importante, porque eso lo que está mostrando es si realmente amo a Dios, cómo estoy invirtiendo para Dios y cómo estoy viviendo mi vida. Eso está demostrando la fe que digo tener en mi propia vida. Vamos a ir a Lucas 19, versículo 11. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, haced negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente
que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Para que al regresar pudiera reclamar los intereses. Luego dijo a los presentes: quitadle el dinero y dádselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó: os aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, traedlos acá y matadlos delante de mí. Bueno, menuda parábola esta, ¿no? Esta es diferente a la parábola de los talentos, que vamos a ver más adelante y que está en Mateo 25. Aunque es muy parecida, esta que estamos viendo ahora es la que se conoce como la parábola de las 10 minas. Pero bueno, estamos poniéndole el nombre de dinero en vez de las minas. Sí, las minas era simplemente una, como vamos a ver después, una medida para decir cuánto dinero era. Entonces, hemos de ver esa parábola de los talentos que parece muy similar a esta, pero tiene sus diferencias. Entonces, la veremos por separado. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Con esta parábola que Jesús contó, estaba haciéndole recordar al pueblo algo que había sucedido más o menos cuando él había nacido. Sobre el 4 antes de Cristo es cuando Herodes el Grande fallece y su hijo Arquelao iba a ser el que iba a tomar el poder. Para ello Arquelao tiene que ir a Roma para ser coronado rey. Y entonces, mientras Arquelao se va allá, unos 50 diputados judíos buscan la autonomía de Israel. Y luego, cuando Arquelao vuelve ya como rey, y habiéndole dicho el César: espero que seas como tu padre y que me demuestres cómo eres un buen gobernante. ¿Sabéis lo que hizo Arquelao? Pues Arquelao, debido a que se había enterado también de que querían sublevarse esos diputados judíos y que no le querían a él y querían adueñarse ellos de la nación, mató a 3000 fariseos judíos en el patio del templo, en el año 4 antes de Cristo. Y esto que sucedió no dejó que ese año se pudiese celebrar la Pascua. Así que esto quedó profundamente grabado en las mentes del pueblo judío. Y cuando Jesús está contando esta parábola, está muy seguramente haciendo referencia a esta historia. Ahora, el dinero que este señor está entregando a los siervos era una prueba de su competencia. Estaba diciendo: bueno, yo os voy a dar esta mina y entonces vosotros tenéis que negociar con ella. Y dice que todos recibieron una mina. Esto es más o menos medio kilo de plata. No es mucho, pero es bastante. Entonces, con medio kilo de plata, ellos tenían que negociar, tenían que invertir, tenían que ponerlo aquí o allá y ganar más dinero o por lo menos más intereses con eso. ¿Sí? Ahora también hay que pensar que lo que simboliza la mina en esta parábola es la vida de una persona, porque es como si Jesús estuviese preguntándoles a aquellas personas: ¿en qué estás gastando tu vida? Como dice esa frase, la vida es como una moneda, puedes gastarla como quieras, pero solo una vez. Y no podemos tener 7 vidas, como algunos dicen que tienen los gatos, solo tenemos una vida. Y las decisiones que tomamos en esta vida van a tener consecuencias para la eternidad. Todas las personas que nos rodean y nosotros tenemos la misma Biblia y tenemos el mismo Evangelio de Jesús, pero tomamos decisiones diferentes. Unos recibimos a Cristo, otros rechazan a Cristo. Y esa es la decisión más importante que tengo que meditar en este mundo, porque
Dios me ha dado una mina, me ha dado una vida y me ha dado un evangelio al que se me pide y al que se me exige en un sentido que debo creer, porque dice la Biblia que Dios manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar que se arrepientan, porque de esa decisión depende su destino eterno. Entonces, en esta parábola nos encontramos con dos aspectos. Por uno, la fidelidad en el servicio, si soy cristiano, o si estoy rechazando al rey como no cristiano. Esto es un poco lo que se está englobando ahí en la parábola. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cuál es nuestra fidelidad? Y al mismo tiempo, ¿está rechazando al rey? Como en la historia, cuando este hombre se va lejos para ser coronado, mientras, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, bueno, vamos a hacer un golpe de estado aquí para que cuando venga, pues ya no pueda gobernar. Esto tiene también que ver mucho con los dones espirituales que antes os decía. Todos tenemos al menos una mina, todos tenemos al menos un don que el Espíritu Santo ha querido darnos simplemente por gracia y a cada uno como Él quiere. Por eso tengo que descubrir cuál es mi función en el cuerpo de Cristo. Porque esa función, si no la descubro, y que tampoco es tan, no hay que investigarlo tanto, simplemente tenemos que empezar a hacer cosas en la iglesia. Es lo que les recomendamos a los más jóvenes. Comienza a servir en la iglesia, ayuda con los niños, pasa la ofrenda, empieza a compartir el evangelio, vamos a la calle, hacemos esto, y esa es la forma de ir descubriendo cuál es el don que Dios te dio. Pero esos dones espirituales tienen que ser ejercitados, porque si no lo descubro, no puedo edificar a mis hermanos en la iglesia. Entonces, si yo no estoy usando mi don en la iglesia, hay una carencia, porque Dios me dijo que lo use. Por eso es tan importante el don espiritual. Y si todas las personas en la iglesia supieran cuál es el don que tienen y los usáramos llenos del Espíritu Santo, la iglesia sería mucho más bendecida y la sociedad también. Necesitamos, como estamos escuchando estos domingos, con el tema del Espíritu Santo, necesitamos estar llenos de Cristo, llenos del Espíritu, para que Él haga su obra a través de nosotros. Y no que Él intente hacer su obra a pesar de nosotros. ¿Sí? Por eso, por el otro lado, también encontramos esa rebeldía castigada en la parábola, porque dice ahí Jesús que cuando ese rey vuelva, ¿qué va a decir de esas personas que no querían que gobernase sobre ellos? Traedlos y decapitadlos delante de mí. Y eso nos está hablando justamente de lo que es el juicio que todos vamos a experimentar cuando estemos delante del Señor. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y este tribunal, que es el Bemá, era un tribunal que se usaba en aquella época, donde se ponía uno de los gobernantes para dictar sentencia. Este tribunal es para los creyentes. Vas a encontrar al final del libro de Apocalipsis cómo se habla del juicio ante el gran trono blanco. Ese es el juicio para los incrédulos. Es decir, cuando resuciten todas las personas no creyentes, van a ir directamente al juicio del gran trono blanco. Y allí todos van a ser condenados, porque se va a demostrar que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, porque nunca recibieron a Cristo como Salvador, sino que le rechazaron. Y además cada uno de ellos va a ser juzgado según las obras que haya hecho. Pero eso lo que significan son grados diferentes de condenación en el infierno. No todos van a sufrir igual, aunque todos van a estar allí. Esto es para los incrédulos.
Pero este versículo que acabamos de leer es solo para los creyentes. En el tribunal de Cristo no se van a juzgar nuestros pecados, porque esos ya fueron juzgados en la cruz de Cristo cuando Él los cargó, sustituyéndonos a nosotros. Pero desde el momento en que creemos hasta que seamos llevados a la presencia de Dios, en toda nuestra vida cristiana hemos hecho cosas buenas y cosas malas. Hemos actuado en nombre de Dios, hemos sido fieles como cristianos, pero también hemos hecho cosas para nuestra gloria personal, de una forma vanagloriosa, hemos hecho cosas por nuestro orgullo, nos ha faltado humildad y tanto unas cosas como las otras, las buenas y las malas, van a ser juzgadas por el Señor. Y también en el creyente habrá diferencias en el cielo de recompensas. Pero eso depende de lo que hayamos hecho como cristianos mientras hemos estado aquí en este mundo. Entonces, ¿cómo aplico la parábola? Bueno, primero, acepto o rechazo al rey. Porque este no es un rey al que se le pueda escoger por votación. La Biblia dice que Dios ha hecho lo impensable para que nosotros podamos vivir para siempre en la presencia suya sin pecado. Y lo hizo dando a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, si nosotros, como dice el escritor del Nuevo Testamento, pisoteamos la sangre de Cristo y decimos, me da igual, yo rechazo a Cristo, no quiero su salvación, entonces me voy a enfrentar a una eternidad sin Dios en el infierno. Por eso es tan importante esa decisión, si le acepto o si le rechazo. Este rey que es el Señor Jesucristo es alguien que dice la Biblia que un día delante de él se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Eso significa simbólicamente tanto de los que han creído en él como Salvador, que se van a arrodillar como adoradores, como de las personas que no creen en Él y que se van a arrodillar por la fuerza, porque no les va a quedar otra opción, porque la realidad verdadera es que Cristo ha vencido, Cristo ha derrotado a las fuerzas demoníacas, Cristo ha conseguido el perdón para toda la humanidad, aunque no toda la humanidad será salva, porque no todos creen en Cristo como Salvador. Otra pregunta que me puedo hacer es, ¿invierto en el mundo o estoy invirtiendo en el reino de Dios? Esto lo hemos visto en otra parábola también. Y otra frase que te pongo aquí, refiriéndonos un poco a la parábola y al hombre este que escondió en el pañuelo eso en medio kilo de plata, la verdad que le debía pesar, ¿no? ¿Te imaginas? Llevar el pañuelo en el bolsillo medio kilo. Los pañuelos son para sonarse, no para guardar dinero. ¿Mm? No mezcles tu dinero con tus mocos. No os estoy viendo, pero me imagino que algunos se estará riendo. No mezcles cosas que no se deben mezclar. El dinero es para dárselo al Señor. El dinero es para invertirlo en la causa de Cristo, en el reino de Cristo. Por eso seamos sabios, porque un día cuando este rey vuelva, y va a volver el Señor Jesucristo, con todos sus ángeles, va a juzgar a cada uno. Y eso va a ser algo tremendo. Vamos a seguir con otra parábola, la número 30, y esta le vamos a llamar la parábola de la obediencia. Podía ser también la parábola de los dos hijos, pero cuando vimos la parábola de aquellos dos hijos pródigos, del hijo pródigo y de su hermano mayor, pues le llamamos ya la parábola de los dos hijos. Así que a esta le vamos a llamar la obediencia. Mateo 21-28. Dice Jesús, ¿qué os parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió, Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, Sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo,
Os aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de vosotros hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a vosotros a señalaros el camino de la justicia, y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis para creerle. Son palabras muy fuertes. Y Jesús aquí no le está hablando a toda la multitud. Jesús aquí le está hablando a las autoridades religiosas, los ancianos del pueblo, las personas con autoridad religiosa, los escribas, los fariseos, que estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Si os acordáis, unos versículos antes de que Jesús narre esta parábola, estos religiosos vienen a Jesús a decirle, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces todas estas cosas? Y entonces Jesús le dice, bueno, os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la respondéis, os digo con qué autoridad. Y les dice, el bautismo de Juan, dice Jesús, ¿de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Y entonces ellos no pudieron responderle, porque si decían que era de Dios, estaban diciendo, Jesús les diría, ¿y por qué no creísteis? Si el bautismo era algo simplemente humano, entonces estaban poniendo contra la multitud porque ellos apreciaban a Juan y lo consideraban un profeta. Así que esta parábola que Jesús les está contando es como un espejo donde sus enemigos pueden contemplarse. Date cuenta que son palabras muy duras. Por eso se las dice a ellos. ¿Y qué les está diciendo? Les está diciendo que ellos son como el hijo que dijo, sí, señor, sí, voy a ir a trabajar a la viña, pero luego no fue. Y entonces le está diciendo, vosotros sois como ese hijo. Sois unos religiosos, sois unos santurrones, os creéis que tenéis la justicia propia, os creéis que como sois hijos de Abraham vais a heredar la salvación. Y eso no es así. Y entonces está hablándoles también de que el otro hijo, que dijo que no iba, pero luego se arrepintió y fue a trabajar en la viña, está hablándoles de que esos son los publicanos, tan odiados en el pueblo, o los samaritanos, personas tan odiadas, o los pecadores como las prostitutas, es decir, personas que al principio no se podría esperar de ellos una vida santa y piadosa, porque se arrepintieron, entonces fueron salvados. No es porque eran prostitutas ni porque eran publicanos, es porque reconocieron su pecado, reconocieron que llevaban vidas que no agradaban a Dios y al pedir perdón Dios los salva antes que a los propios religiosos que predicaban acerca de Dios. Es tremendo esta paradoja, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que los sacerdotes religiosos de diferentes religiones hoy no vayan al cielo? Habrá cuántos sacerdotes católicos, cuántos papas, cuántos pastores evangélicos, no lo sé. Podemos hablar de un montón de cosas, pero realmente la posición que ocupas no es la que te da la salvación. No es asistir a la iglesia toda tu vida. No es porque cantas en el coro o porque les das una clase dominical a los niños. No es porque tomas el pan y el vino. Es si realmente te has roto delante del Señor y has dicho, perdóname que soy un pecador. Y cuando el Espíritu Santo te rompe así y tú reconoces esto y solo te queda clamar al Señor para que te salve del infierno, es que Cristo te transforma. Y de hecho esta parábola nos muestra que hay dos clases de personas en el mundo, como esos dos hijos. Uno que parece imposible que se salven, que están perdidos en el pecado del mundo, pero que si se arrepienten van al cielo. Y otros que parecen que realmente son aquellos que casi son ejemplares en lo que parece su vida aparente de religiosidad,
y que sin embargo en el fondo nunca han ido a trabajar a la viña del Señor. Han dicho que sí, se suponía que sí por la posición que ocupaban, pero nunca lo hicieron. El juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y por eso Jesús siempre tuvo palabras muy duras para los escribas y los fariseos y los saduceos, que era la casta aristocrática y adinerada de la sociedad israelita, porque ellos tenían que ser los que animaban a otros a seguir a Dios, y al final estaban siendo un obstáculo para que otros pudiesen creer. Por eso los publicanos y las prostitutas, está diciendo el Señor, iban primero, antes que ellos, al reino de los cielos, por su arrepentimiento. Fíjate que el pecador se salva por su fe, pero el que se cree santo se condena por su incredulidad. Puedo llevar una vida aparentemente santa mucho mejor que personas que su vida demuestra lo gran pecadoras que son. Y sin embargo, ellos pueden ir a la presencia de Dios si se arrepienten. Pero si yo me creo que con mi propia justicia y mis méritos y mi familia y mi linaje y mi sangre y mi posición y mi economía puedo llegar al cielo, entonces no tengo salvación. Porque la salvación justamente es un acto de humillación, donde el ser humano, el hombre o la mujer, se arrepienten y reconocen que la salvación es por gracia a través de la fe. Mira lo que dice Tito 3, versículo 5. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo aplico esta parábola a mi vida? ¿Soy o digo ser? ¿Me creo mejor que otros? ¿Porque llevo más años en la iglesia? ¿O porque vivo en el legalismo o en la gracia? Para mí seguir a Cristo es una lista de cosas que no puedo hacer y una lista de cosas que tengo que hacer. Entonces soy un legalista. La gracia no significa vivir como uno quiere, no significa no obedecer los mandamientos. La gracia significa que a pesar de que no puedo cumplir todo lo que Dios demanda de mí, Él me ve en Cristo, porque Cristo vivió una vida perfecta y murió una muerte perfecta como vicario, como puente entre Dios y los hombres. Y ahora toda esa justicia de Cristo se me traslada a mi propia vida. Y Dios ve a Cristo y me ve a mí. Y me perdona. Y por eso puedo vivir en la gracia, a pesar de que no puedo hacerlo todo, ni de que no puedo evitar todos los pecados. ¿Soy un hijo obediente? He dicho que sí de seguir al Señor, pero al final vivo como un mundano. ¿O puedo ser alguien que realmente todos saben que soy un pecador? Me siento a lo mejor como alguien que no se merece el amor de Dios, pero el amor de Dios viene a tu vida y te dice, no te preocupes por tu suciedad. Tú ven a mí y yo ya te limpiaré después. Y la última parábola que vemos hoy, la parábola de los labradores. Ahora ya no es la de los viñadores, es la de los labradores. Y esta es una parábola, como vamos a ver también, que resume todo lo que es la historia del pueblo de Israel. Mateo 21, versículo 33. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia.
Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Sabéis que esta parábola fue contada por Jesús en la última semana de su vida. Y de hecho esta parábola está resumiendo la historia eclesiástica de Israel. Y aquí nos encontramos que Dios es como si fuera el propietario del viñedo. Ese viñedo es Israel. Los labradores son aquellas autoridades judías o religiosas como escribas, fariseos, etc. Los siervos que fueron enviados a la viña fueron los profetas del Antiguo Testamento. El Hijo que es enviado, lógicamente, es Jesús. Y la cosecha era ese momento de juicio que se acercará y cuando llegue esas personas van a ser juzgadas. Pero fíjate cómo desde el Antiguo Testamento, y esto ya lo podemos encontrar en los sermones que encontramos en Hechos, por ejemplo, de Pedro o de Esteban, cómo ellos se dan cuenta de que los judíos, el pueblo judío, había rechazado siempre desde Génesis hasta ese momento a los profetas que Dios les fue enviando. ¿Cuántos miserables y tristes y desgraciadas escenas tenemos en el Antiguo Testamento de cómo el pueblo de Israel maltrató a los profetas de Dios? Lo que tuvieron que pasar, muchos muertos, otros, como dice también hablando de la fe en Hebreos capítulo 11, ¿cuánto no sufrieron los profetas de Dios, que en nombre de Dios tenían que proclamar a su pueblo que dejase el pecado, que dejasen la idolatría y que siguiesen el pacto que Dios les había dado y establecido con ellos desde Éxodo 20? Y sin embargo, siempre en contra de Dios, siempre rebelados contra Dios, siempre maltratando a los profetas de Dios. Y entonces Jesús le está contando toda la historia en un simple cuento y diciendo vosotros, religiosos, que, que pensáis que sois los mejores y que sois unas víboras, que sois unas serpientes, que sois unos sepulcros blanqueados, que sois pura apariencia. Vosotros que tendríais que ser los y que sois los maestros de la Biblia y sois los últimos que no sabéis nada. No habéis comprendido el Evangelio. Y Jesús le está diciendo, Dios os fue enviando profetas a lo largo de los años, desde el Antiguo Testamento, y los fuisteis matando y odiando y yendo contra Dios, a tal grado que tuvo que haber después 400 años de silencio, donde Dios quita su Shekinah, la gloria, que se asentaban en el tabernáculo y en el templo. Dios quita su gloria de Israel durante 400 años. Y desde Malaquías hasta Mateo, Dios no habla. Porque Dios está triste, cansado, amargado, por decirlo así, frustrado por la desobediencia de su propio pueblo. Y ahora que vengo yo como el verdadero Hijo de Dios, ¿también me vais a matar? ¿También vais a matar al Hijo de Dios? Y de hecho lo iban a hacer unos días después. Y esta es esa parábola que está contando Jesús. Lógicamente, esa parábola no tenía sentido en la vida real. Un propietario de una viña
no tendría tanta paciencia y tanta gracia como tiene este propietario. Dios permitió que mataran a sus profetas y envió más y hasta envió a su propio hijo. Ningún propietario haría eso. Pero Dios no es como nosotros pensamos. Dios tiene un amor tan grande que es capaz de darlo todo por ti, por ganar tu amor y por ganar tu adoración. Los arrendatarios religiosos se apropiaron de la viña y ya hemos visto que la viña es un símbolo de Israel. Y de hecho, si recuerdas, Jesús mismo dice, yo soy la vid verdadera. Él es la vid. Y también ahí en Juan hace toda una serie de simbología para mostrarnos que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos y las ramas y que el Espíritu Santo es como la savia que fluye y nosotros simplemente tenemos que depender de Él. Rechazar a los profetas o al Hijo de Dios es rechazar a Dios mismo. Eso es lo que Jesús les está advirtiendo a todos aquellos religiosos llenos de envidia y de celos que preferían matarle antes que reconocer los milagros que hacía y antes de aceptarle como rey. La ceguera voluntaria no apaga la luz, solo quita la visión. No porque me tape los ojos significa que ya esto no existe. Simplemente está oculto para mí, pero de nada sirve cuando uno se rebela contra Dios. Y mira lo que dice Hebreos 10, 26 y 27. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Hubo momentos en el ministerio de nuestro Señor donde estos religiosos le achacaron al demonio el poder que Jesús tenía para hacer milagros. Y Jesús habló de esto como el pecado imperdonable que solo se podía cometer en ese momento. En aquel momento, cuando Jesús está en la tierra y cuando aquellos religiosos le dicen, no, tú haces milagros por el poder de Satanás, ellos están rechazando y blasfemando contra el Espíritu Santo. Y por supuesto, eso no tiene perdón, porque estaban rechazando al único que los podía salvar. Ese es el pecado y la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tengas miedo. Hoy nadie puede blasfemar contra el Espíritu Santo para no poder ser perdonado. Eso se refiere a ese momento, cuando rechazan a Cristo. Y aquella gente vio los milagros del Hijo de Dios. Los vio con sus ojos, los sintieron con sus sentidos, lo escucharon. Pero delante de esos milagros endurecieron su corazón y dijeron, no. Y esa verdad y el conocimiento de la verdad que Dios les estaba mostrando, y ellos siguieron pecando obstinadamente, no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hay nada más que se pueda hacer cuando una persona rechaza el amor de Dios y el sacrificio de Cristo. Dios ya no puede hacer nada más. ¿Mm? Es terrible todo esto. ¿Y cómo aplicamos la parábola? Bueno, podríamos pensar como cristianos o como hermanos en Cristo, cómo trato a la iglesia de Dios, cómo trato a los profetas, ¿no? Como hablando de la parábola. ¿Me estoy adueñando de lo que le pertenece a Dios? ¿Pienso que este banco es mío y este ministerio es mío? ¿O que aquí solo toco yo el piano? ¿O que aquí nadie más toca porque esto? La iglesia es de Dios. Y todo lo que hay en el local y en la iglesia es de Dios, no es mío. Aunque lo haya comprado yo, ¿sí? Aunque lo haya comprado yo, ya no es mío, es de Dios. La cosecha se acerca y el juicio. Y va a llegar un momento en el que todas estas personas que, que rechazaron a Cristo de tal forma van a ser juzgados. Y todos aquellos que no quieren creer
en Jesús y aceptarlo como Salvador de sus vidas, van a ser juzgados y van a presentarse delante de Dios. Su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida, y entonces van a ser echados al lago de fuego y azufre. Yo no quiero ser uno de estos. Yo quiero reconocer a Cristo como mi Salvador. Yo quiero arreglar, reconciliarme con Dios antes de que llegue ese momento. Todavía la viña está en funcionamiento, pero un día volverá el dueño. Todavía Israel sigue haciendo sus cosas, cegados a la luz de Dios, pero un día, aún en medio de esa rebeldía y de esa ceguera de Israel y de ese rechazo al Mesías, Dios ha prometido en la Biblia que ha guardado un remanente, que va a haber personas que se van a salvar y que un día todo Israel se dará cuenta de lo que ha hecho con el Hijo de Dios. Así que, hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas, y aunque hay cosas que son para Israel, muchas son para nosotros también, para que podamos vivirlas. Por tanto, queridos hermanos, aprendamos la lección. Son cosas que ya han sido escritas hace mucho tiempo, pero sin embargo nos siguen confrontando con cómo soy como cristiano hoy. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta noche. Perdónanos, Señor, porque siempre nos acabas confrontando con quiénes somos. Y no solamente cómo es la Iglesia Revive, sino cómo soy yo. Me confrontas a mí individualmente, sin nadie más. Me presentas al verdadero Abraham. Y, Señor, ayúdanos para que busquemos siempre la santidad, que busquemos siempre la integridad, y que lo que parezca que somos de bueno, lo seamos de verdad. Que las apariencias que demos, que no sean apariencias, que sean la realidad. Que no pongamos caretas, que no nos disfracemos, porque tú nos conoces perfectamente. Que no tengamos al Espíritu de Dios entristecido ni apagado, sino que nos dejemos guiar por Él siempre. Y también te pido por cada uno de mis hermanos, por cada una de estas familias que dedican un tiempo los martes por la noche para estudiar tu palabra, que tú también les recompenses y que este tiempo les pueda hacer que su tiempo les rinda todavía más, porque cuando dedicamos un tiempo para ti, tú nos vas a bendecir. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir estas cosas. Y gracias, porque es por tu misericordia que podemos ser salvos. Es por tu gracia que nos has elegido para la salvación. Es por tu gracia que un día nos has llamado y hemos respondido con fe. Gracias porque lo que nos espera es algo maravilloso, que ni siquiera nos podemos imaginar en este mundo. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, en la vida cristiana. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor o de las pruebas, sabemos que así como Cristo sufrió y luego vino la gloria, nosotros también sufrimos aquí, para un día recibir todas esas bendiciones y toda esa salvación completa que nos espera en Cristo Jesús. En su nombre, amén.